La pregunta es muy simple. Hay jugadores de un equipo que se están pasando una pelota. La pregunta es así de concreta. ¿Cuántos pases se hicieron? Uno tendría que decir, me da un número. ¿Sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? En la historia, desde que ese experimento ocurre, no hay dos personas que hayan contado el mismo número. ¿Quieres probarlo? Dale. Se llama así, ¿cuántos pases? Ya está. Bueno, sí, ahora sí, ¿eh? Listo. Bien. No es un concurso de yo lo había visto, yo lo había... No. Lo que trata de mostrarte es que... Tantas cosas juntas. Lo que trata de mostrarte es que el solo hecho de que de un auditorio algunos lo vean y otros no, aunque están mirando el mismo informativo, lo que están mirando ya está de entrada dividido en el auditorio. Y que la realidad de lo que ves está armado de acuerdo a cuestiones que no tienen que ver con lo que estás viendo, sino con dónde pongas tú la atención. Y la atención la pones de acuerdo a un discurso que modela dónde tienes que poner la atención. A ver, vamos con la película para atrás, como hicimos recién. Realidad. Atención, discurso. El cambio de discurso cambia dónde pongo la atención. Obviamente, si yo te hubiera dicho, a ver si ven el gorila, nadie hubiera tenido inconvenientes. No hubiéramos perdido tiempo con la pelota y buscaríamos el gorila. ¡Qué grandioso, qué maravilloso, qué fantástico! Lo que en la realidad juras y perjuras que existe o no, ¿de qué dependió? De la atención. ¿Y la atención de qué dependió? Del discurso. Querría decir que si logramos cambiar nuestro discurso, lograríamos atender a cosas distintas que entonces traerían aparejado una realidad distinta. Vale ubicar que precisamente atención implica eso. ¿A dónde va a atender algo? ¿A dónde tiende a atender? Y que esa atención lo que significa es, va a atender la realidad a algo que le pongas como semilla. Buen día, llegamos al IN. Al IN de la forma. Eso que ocurre afuera, lo ve un auditorio de, no sé, 200 personas, 300 personas, lo que fuera, y cada uno se lleva un número distinto, pero al mismo tiempo que se lleva un número distinto, lo que se llevó es un número porque un discurso lo hizo mirar hacia eso, que efectivamente va a jurar y perjurar que es la realidad. ¿Qué pasaba? Este experimento se puede hacer de otro modo, no develar al final la cuestión. No pasar la cuestión de ¿vieron el mono? ¿Vieron el gorila? Entonces, ¿qué ocurre? Una de las maneras de hacer este experimento es, termina el experimento, bueno, han contado, uy, qué bien, se dieron, listo, vayan al alto. Vayan a tomar el café. Entonces en el café la gente empieza a hablar. Y entonces alguno aparece y dice, ¿y el gorila? ¿Qué gorila? ¿Entienden? Es otra forma de hacer el mismo experimento, para mostrar que después de eso vas a tener que tomar partido, decidir, ubicarte en el medio de algo, de lo cual todo depende de una cuestión previa, que es lo que te informaron que tenías que ver en la realidad. Verás la realidad de acuerdo a lo que te informaron que tenías que verlo. Pero no era que yo me estaba informando de la realidad. No, chorlito, no. No, chorlito. No te estás informando de la realidad. Miras el informativo para que te digan la realidad. La pregunta es, ¿para qué carajo hay comentaristas siempre? Si es la realidad, ¿por qué termina la realidad y siempre hay un comentarista?
que no se analiza, investiga, ubica. Ese te está informando de la... Si tú miras lo que ocurre en tu mente, si haces esa cuestión tan zen, escindirte y mirar lo que ocurre en tu mente desde otro lugar, verás lo siguiente. En realidad tú estás esperando al comentador. Cuando lo que ocurre empieza a llamarte la atención, estás esperando el comentador. Por eso uno cambia de canal. Si ya la vio, ¿por qué sigue cambiando de canal? Busca otro comentario que le informe de la realidad. ¿Comprendes que se acaba de dividir una cuestión central que estaba totalmente mezclada? Creíamos que la realidad está afuera y nosotros, desde un lado, somos espectadores de eso. Acabamos de decir algo muy central, que es que con esa martingala, con ese estribillo, con esa eterna tilingada de la realidad está afuera, todo el mundo termina diciendo lo mismo, el otro. Y los dos frente a un espejo se dicen lo mismo, por el otro. Ok. Paso siguiente, ejercicios como estos nos muestran, es como si adentro tuyo hay un otro. ¿Qué otro? La voz de quien te informa lo que tienes que ver en la realidad. Pero entonces no es que yo me informo de la realidad, sino que la realidad toma la forma de lo que esa voz ocurre. Por favor, no se casen con el experimento en el sentido más ridículo, más básico, más ordinario, de pero yo lo vi el mono, yo no lo vi. No es eso lo que trato de... Yo lo vi el mono, sales a la calle y ¿qué haces con los que no lo vieron? Es lo que te pasa en la vida. Entonces no es una virtud, vi el mono, si después eso se transforma en un problema. Como para el que no vio el mono, no es una virtud no haberla visto. No trata de eso el experimento. No trata de narcisismo por un lado y hechos mierda por otro lado. Yo lo vi, yo no lo vi. No, lo que intenta es demostrarnos que estés donde estés, estás en una realidad totalmente individual, que nada tiene que ver con lo que sucede ahí y que a su vez está dividida de lo que supones que es de lo que estás hablando. Estás hablando de lo que te hablaron que tenías que hablar. El barco invisible es el gorila. Y si de un auditorio un montón de gente no lo ve cuando aparece, es porque efectivamente necesitamos que nos informen de la realidad para entonces entrar en la realidad. Acá estamos en el punto central. Buen día, acá empieza el tema. En la charla que recién tuvieron, les dijeron que, estamos dividiendo, el otro que habló, les dijo que acá de lo que se trata es de que dentro nuestro estamos informados de lo que tenemos que ver como realidad y que en base a eso confirmamos lo que vemos, no otra cosa, que es lo que nos han informado que teníamos que ver. Y si otro no vio eso, seguimos tomando partido por la realidad. Lo vi con mis propios ojos. Tengan en cuenta que esto mismo que acaba de suceder es lo que sucede ante cada fenómeno en el cual vos das cuenta de que la realidad es tal, porque así te lo han informado. ¿Quién? Tus sentidos. Ahora bien, si yo te hubiera pedido, decíamos, mira si aparece un gorila en la filmación, ningún problema, todo el mundo lo hubiera visto. El que informa lo que tienes que ver, es un... Dime la palabra. Otro. ¿Qué dijimos? La dialéctica fundamental era que yo, no, otro. Yo genero mi realidad. No, otro. Yo genero mi realidad. No, otro. Bien, la genera otro en yo. ¿Entienden? Que no estamos desplazando un polo al otro polo y decimos el yo, no el otro, no el yo. No, lo que estamos diciendo es, el grave problema es que el yo y el otro, en nosotros no significa otra cosa que eso. Nosotros no significa otra cosa de que eso. ¿Qué? Somos los que tomamos partido por lo que dijo ese otro. ¡Ah, la mierda! Y nosotros creíamos que eso era lo propio. Nosotros, vos otros. Más claro no se puede escuchar. Una vez que entra la voz que te informa de que la realidad es eso que otro te dijo que tienes que ver, y que tú le dedicas el resto de tu vida a confirmar que esa es la realidad, aunque en el medio un gorila aparezca y te diga, no hay crisis económica, todo depende de la semilla que entró, que te informa de esa realidad.
Y lo más interesante es que la semilla entra no en el canal consciente, sino en el canal del que no tienes conciencia. Y lo voy a decir mejor. Las semillas más eficaces que te informan de la realidad, no confundas entonces. Informativo, uno dice, porque me informo de la realidad. Tiene que entender. Lo que se está ocurriendo es que te dan forma para la realidad. Por eso, en este momento, antes de la nueva era, la gran eclosión está precisamente en avivarte de la cuestión de que el poder lo tiene la informática. ¿Por qué la informática adquiere tanto poder? Porque el que logra informarte, uno dice, pero yo me informé, puse en Google, y eso implica qué cosas van a aparecer en Google o qué no. ¿Me entienden? Cuando yo googleo, hay alguien que me está informando la realidad. ¿Quién? El otro que decide qué aparece y qué no. Mi búsqueda ya está achicada por lo que Google pone que... Entonces yo busco un concepto y digo, yo lo estudié. Entonces, ¿por qué? Porque me pasé horas en internet estudiando el tema y lo que estoy haciendo que es una información porque otro puso en juego eso de lo que yo creo que es la realidad y desde lo que otro puso en juego para que yo le dé forma a la realidad. Volvemos a una concepción de la que somos muy familiares en iniciación. La realidad termina siendo siempre el hijo bobo. La realidad termina siendo el hijo bobo de la cuestión. Y esto es fundamental recordarlo porque somos lo suficientemente tosudos y cabezaduras en Occidente como para creer que la realidad es todo lo contrario. La realidad es el que manda, la realidad manda, los hechos mandan, la realidad, los hechos son, la realidad es el hijo bobo. El hijo bobo, el último eslabón de la cadena y no el primer eslabón. Ay Dios, ¿y de qué me agarro ahora? ¿Qué excusa tengo si la realidad es el último eslabón de la cadena y encima el primer eslabón de la cadena es lo in? Pero a eso in, no tengo acceso por un motivo central, porque eso in me lo comanda, dale, decilo, otro. Entonces el problema es el otro. Sí, exacto, el problema es el otro. Sí, exacto, el problema es el otro. Hay un otro que te informa de la realidad. Hay un otro que te informa de la realidad, ¿qué significa? Hay un otro que cuando tú haces algo, te informó qué es lo que en realidad, escucha bien, puedes hacer y qué es lo que en realidad va a ocurrir con eso que haces. Y como viste, tú confirmas lo que te ha informado el discurso que tienes que ver. Y no importa si alguno lo vio o no lo vio, después eso se transforma en más división, no en solución. Vuelvo al paradigma de qué pasa si yo cortaba ahí, no te decía nada y te decía vayan al café. Uno dice medio tonta la experiencia, ¿no? Sin embargo, ahí estaba la experiencia. La ratita de laboratorio éramos todos diciendo cuando alguno diga, no, pero hay un mono, ¿qué mono? Había un mono, ¿qué mono? Vuelve a haber división, no es que esa es la... Ven, el conocimiento, el que conoció, el que se dio cuenta que había un mono, no es que con eso solucionó, sino que se transforma en parte del problema. Ah, la solución no va por ahí. No va en si yo supiera, yo porque no sé, bueno, ahora lo sabes. Dale 10 minutos, vuelve a... Hay otra cosa que no sabe. Sí, no, pero no sé cómo solucionarlo. O sea, sí, entendí que el problema, pero ahí cómo hago. Y le dices cómo hace. Y le dices cómo hace. Bueno, pero hay una realidad que me impide. Trato de que entiendas. Siempre el discurso termina en un mismo lugar. ¿Qué lugar? Ese lugar se llama dialéctica fundamental. Bienvenidos a la nueva era. ¿Por qué? No nos fuimos de tema, permíteme por favor, la hipótesis, formularla para que entiendas por qué te digo no nos fuimos de tema. Ni por un minuto. La nueva era, lo que va a hacer, de acuerdo a todas las profecías, es lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir? Ya viste el cuentito, viste, te informé. No te puedes quejar, te informé. Los mayas dicen que va a suceder tal cosa y todas las culturas están de acuerdo. Bien. En esa información que viste algo muy interesante. Según nos informan, ves que la realidad toma forma a partir de algo que te dicen, porque uno puede decir, pero a la larga es todo creencia. Hay que creerle a la ciencia que dice que existe el sistema solar. ¿Cuándo viste a Júpiter? Todas las noches. Nunca. Que yo me tienen que informar. Y yo, ese es Júpiter, qué bárbaro. Qué bien la ciencia. ¿Cómo? Cuando yo a los chamanes les quería hacer entender que si se enferman es porque en mis primeros viajes, como un pelotudo que iba a explicarles en vez de... Bueno, llegó el argentino. Cuando yo en los primeros viajes iba, y les quería hacer entender que existe el átomo,
el virus, la ley de... Era hermoso ver la cara con la que... Como, ¿vos te lo crees? La misma cara que vos le pones a ellos cuando te dicen el apu, el espíritu. Una cara como de respeto burlón, ¿viste? Se miraban entre ellos, pobre boludo. Se nota que es argentino. Bueno, ahora bien, uno de por sí da por sentado todo eso que existe. Es pura información, ¿entienden? O sea, si te dicen que en realidad lo que hay alrededor son 4 tortugas, la humanidad estaba tan segura de las 4 tortugas sobre las que se sostiene el mundo, como hoy está segura de la ley de gravedad. Newton, yo lo desarrollé en uno de los libros, antes de morir le dijo a su alter ego, a su gran amigo de toda la vida, yo no puedo creer que esto me hayan aceptado la ley de gravedad. Se lo dijo antes de morir. Yo no puedo creer cómo me aceptaron lo de la ley de gravedad. Si a mí me llegaban a contar eso, yo lo acusaba de brujo, decía él. ¿Cómo me aceptaron lo de la ley de gravedad? Es increíble. Por eso contó y le inventó la historia de la manzanita. Porque se dio cuenta que más tarde o más temprano lo iban a acusar de brujo, como efectivamente sucedió. Como efectivamente, cuando se dieron cuenta de que el 98% de lo que escribió Newton era alquimia. Nos publicaron el 2%. Nos informaron. Entonces creemos que Newton era científico. Newton era ocultista. El 98% de lo que escribió es alquimia, no te lo informan, entonces tú dices, pero la realidad es que la ciencia se apoya en Newton, se apoya en la magia. Bueno, no, pero también está Descartes. Otro día te conté la historia de Descartes. Okay. Bueno, ahora bien, otro delirante. Ahora bien, entendamos de qué estamos hablando. La nueva era, nos informan, acá uno podría decir, bueno, nos informan tantas fuentes de lo mismo, que, ay, qué lindo, el occidental ahí como sigue la idea. Debe ser verdad. ¿Por qué? Porque uno dice, y si los mayas nos informan de lo mismo que la NASA, debe ser verdad. No, si lo que la humanidad sostiene termina siendo verdadero siempre. Ahí va la risa, ahí va la risa. La humanidad viene sosteniendo cosas desde que nació, por ejemplo, que la realidad es externa y no por eso es verdadero. Pero, ¿cómo se piensa en iniciación el final de esa frase? Mira, si tantos informan lo mismo, nosotros estamos domesticados para pensar, si tantos informan lo mismo, debe ser verdad. Entonces nos informan 3 canales que mataron a Bin Laden, debe ser verdad. Yo lo vi en la BBC, yo lo vi... Ok. Así pensamos nosotros. Es fundamental que nos escindamos, que usemos la división, que es el problema, como solución. Y que veamos cómo funciona nuestra mente. Ya sabes, en tu mente hay un codificador de verdades. Y cada época le informa dónde tiene que ir a buscar la verdad. Te estoy diciendo algo muy que para que lo escuches. Como necesitamos ubicarnos ante la realidad con algún sistema eficaz, ¿a cuál sistema creemos eficaz? Al que nos dice la verdad. Y en cada época el problema es, ¿con qué codificamos dónde está la verdad? Si tú nacías 100 años atrás, a la verdad la buscabas en los pulpitos de la iglesia. Esos que con sus tentáculos, desde el pulpito, trataban de... Ahora tenemos la verdad en el pulpito Paul. ¡Qué progreso! Ahora le creemos al pulpo Paul, o le creemos a la ciencia, o le creemos al púlpito de la iglesia. Lo que trato de que entiendan es que siempre hay un otro que nos informa dónde está la verdad. La verdad está en la palabra revelada, la verdad está en los laboratorios, la verdad está en los noticieros. En algún lugar el yo va a detectar dónde está la verdad. ¿Y qué pasa? Nos venden un paradigma como el detector de verdades, el generador de verdades, para ser más exactos. Entonces tú lo que estás haciendo es un perfecto acto de creencia de que esto es realidad porque está científicamente comprobado. Tú no dices cuando te dicen está científicamente comprobado, los científicos dicen que es así. Tú dices es verdad. Y Palocho Lau es lo peor, porque funciona igual. Si la ciencia te dice eso no existe, entonces nunca más trato de generar mi realidad con lo que la ciencia dice que no existe. Soy un tarado creyendo que la ciencia la puedo generar con palabras, o con sueños, o con energía, o con casualidades. Está científico, pero en el medio está, no está científicamente comprobado. Está científicamente comprobado que no es mentira. Yo nunca jamás pensé eso, ¿cómo voy a pensar semejante primitivez? Automáticamente tú computas mentira, falso, y seguimos con las tablitas de Aristóteles, verdad, falso. La única preguntita es ¿qué carajo, qué cuerno nos dice que es la verdad?
Ok, no sabemos que vivimos comprando la verdad que un paradigma nos vende como tal. Y si nos creemos que estamos informados de eso, decimos, bueno, sí, está bien, ya sé, y seguimos como si nada. ¿Qué sucede? Que cuando entonces quiere cambiar la realidad, ese mismo paradigma te dio todo el conocimiento necesario para vacunarse, para autoprotegerse, y que no puedas cambiar de paradigma porque te dio un montón de informaciones por las cuales este es el paradigma. Buenas noticias. 2 puntos, las peores. Te juro que yo he visitado tantas culturas donde no conocen una sola palabra del paradigma con el que tú dices que es la realidad, es así, e igual levantaron templos, igual vivieron, y vivieron un poquito mejor, y lograron estados de vida que a nosotros nos parecen ideales. ¿Y cuál es la realidad? Todos nosotros en el fondo estamos convencidos de que lo de ellos es superstición y lo nuestro es la realidad. La realidad es que el átomo existe. ¿Cuándo viste un átomo? Levante la mano el que vio un átomo. No la levante, no haga papelón. Nunca lo viste, ni lo vas a ver, porque la ley de incertidumbre de Heisenberg ¡Ah! O sea que la ley misma, la ciencia misma dice que no puedo ver lo que la ciencia pone en la base. Es como que un chamán te diga, la base de todo es el Apu. ¿Dónde lo puedes? No, jamás podrás ver un Apu. Entonces te tengo que creer. Lo mismo, pero a un chamán se lo dirías. A un chamán de guardapolvo blanco, no. Debe ser, ellos lo vieron en el laboratorio. Los chamanes también entre ellos dicen, ellos lo vieron al Apu. Ellos lo pueden ver, tú no, porque son una casta superior, son los que tienen el jinete blanco del Apocalipsis. Ellos miran por el telescopio y ¿qué ven? Un tic de luz allá abajo. Ahí está, ese es un electrón. Así se arma, Así se arma un paradigma que te informa que es la verdad. Entonces viene otro y dice, sí, está ahí. Dice, si lo ve un chamán, dice, eso es un Apu. Y viene otro chamán, ahí está, el Apu. Entonces después llegamos a la brillante conclusión. Es lo mismo, solo que le cambian el nombre. Entonces, ¿por qué creemos que es lo mismo? Si es un Apu, es un alguien a quien le puedo hablar. Y me obedece y me responde y yo también le puedo tomar a él indicaciones. Pedirle indicaciones. Si es un... no es que le cambiamos el nombre y no trae consecuencias. ¡Uy! ¿Dónde estábamos? Que estaba en la base de la realidad, la atención. ¿Y la atención que tenía como semilla? El discurso. Le cambia la palabra, pero lo cambia, llamemos sapo, lo llamemos Dios o lo llamemos electrones, lo mismo, ¿no? Ya ves que va a dar por resultado una realidad completamente diferente. Una realidad donde a la base de la materia le puedo hablar para que venga a mi casa. Entonces le puedo decir, quiero billetes en mi bolsillo. Ese electrón constituye billetes, vienen a mi bolsillo. Si ese electrón no tiene conciencia, entonces yo le digo, y los científicos me dicen, ¡ay, pobrecito! Quiero que entiendas, según de qué sistema paradigmático informas, la realidad va a ser un gorila, o la realidad va a ser un grupo de estúpidos pasándose la pelota, o la realidad va a ser otro grupo de estúpidos, nosotros peleándonos porque había gorila, no había gorila, había gorila, no había... Y así se pasan los días, peleándose en función de una misma información, sin que se interrogue si efectivamente lo que podemos cambiar es con qué informamos a la realidad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tendríamos que ir bien porque ahora viene la parte mala. Y si la parte buena no te gustó, estás en aprietos. Te conviene que te haya gustado hasta ahora. Te pasó a gustar. Por lo que te informé recién, ahora te pasó a gustar. Sí, la realidad es que hasta ahora me gustó. Sí. Bien. Si lo vemos de cerca y podemos ir divirtiéndonos con cada paso, verdaderamente sería todo un progreso. Sería todo un progreso. Señores, el sistema solar, entonces, del que todos estamos informados por la ciencia y que nadie pone en duda, porque somos personas que sabemos la realidad, gracias a eso llamado ciencia, entienden que así la podríamos seguir toda la mañana, todo el día, tratando de mostrarte que todo sistema que te informe de la realidad es un paradigma. Yo te digo paradigma para que no te moleste tanto, pero la palabra verdadera la inventaron los griegos que inventaron la palabra paradigma. No es la palabra correcta, paradigma. La palabra correcta es mito. Todo sistema que te informe de la realidad es un mito. Por supuesto, todo menos la ciencia. La ciencia no. La ciencia es verdad. Y volvemos a empezar. Bueno, si uno se toma esta libertad de entender que entre tú y la realidad siempre hay un mito que te informa lo que al final vas a ver en la realidad, te informo que hay pases de la pelota y tú recortas por el discurso y ves eso, y si ves otra cosa no sabes qué hacer con eso otro y se transforma en un problema igual, ok.
Cuando uno entiende eso, adquiere cierta libertad de mago. Quiero cambiar la realidad, pues cambio el mito. Ya está, no está. ¿Por qué? Porque yo quiero eso. ¿Y el otro que te metió el mito? ¿Qué quiere? Lo que no quiere es que cambies el mito que te metió. Porque si cambias el mito que te metió, el que queda interrogado no es solo el mito, es el otro que se comió ese mito. Transmito. Y no permito que tú te remitas a otra cuestión que no sea la que yo admito. Atrapado por donde queramos en un mito. Quiere decir que llegó. Ese era un buen lugar para... Bien. Ubicado esto, quisiera que entiendan qué tiene que ver todo esto con el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 en tu pueblo. Bien, nos han informado que viene un sistema solar y que entonces 25.625 años, primero me tendrías que explicar que existe el concepto de año. Y un año, cuando la pelota dio una vuelta entera y llegó al mismo punto, dime en una pelota dónde está el primer punto. ¿Dónde empieza una pelota? ¿Cuál es el primer punto para decir, este es arriba, este es abajo, este es el norte y este es el sur? Para decir que un año llegó a un lugar determinado, que aparte no es así, porque según la misma ciencia nos informa, va haciendo espirales el sistema solar, o sea, no hace círculos. Por lo tanto, el concepto de año ya es un concepto que hay que simplemente creerlo. De hecho, lo ajustan cada 4 años, hay que agregarle un día, las cosas más extrañas. Cuando y lo digo no para mojar orejas, pero tampoco para dorar píldoras, cuando Europa llegó a los mayas y vio que el calendario era mucho más exacto, y qué casualidad, 14 años después a Gregorio se le ocurrió cambiar el calendario. No avisó que era por eso, que el calendario que teníamos, que era espantoso, lo cambió por el gregoriano. Pero qué casualidad, se parece tanto al de los mayas y fue después de que descubrieron al de los mayas. Tiene 4 patas, ladra, te come carne. Lo más probable es que sea un perro, lo más probable. Bueno, ok. Pero quiero que entiendan, sencillamente, si caemos en todas esas cuestiones donde digamos, retomemos la frase, ¿cuál era la frase? Si todos nos informan de lo mismo, debe ser... Si nos reímos de eso es que vamos bien con la charla. Si todos nos informan de lo mismo, debe ser útil. Así lo piensa un mago. Aprovechemos esa información, ya que tiene consenso. Aprovechémosla, lo que no quiere decir que sea verdad. ¿Está claro esto? Quiere decir que es utilizable. ¿Por qué? Porque capta más mentes que ya captó. Es más fácil hacer sinergia, que se entienda, que se acepte un concepto. Bien. Si todas las culturas nos informaron de lo mismo, aprovechémoslo. Tal vez nos están queriendo dar una ayuda para que cambiemos la realidad, que al final es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Y lo lograrás? Y no se olviden el manual. Dentro de unos minutos vamos al alto. Pero antes de ir al alto, quisiera que metamos las informaciones necesarias jugando limpio, aclarándote que la magia es un mito, pero la ciencia también, pero la antropología también, pero la religión también, y que como humanos necesitamos un mito que nos permite armar la realidad, no olvides, que nos permite armar la realidad que queremos. No confundas con que es un mito, no es verdadero. Cambias y lo único que puede hacer es cambiar de mito a mito. De hecho, todo lo que la ciencia dijo que era verdad, la misma ciencia lo desdijo después de que aparecen Niels Bohr, Einstein y Planck. Y la misma ciencia sigue siendo tan cara dura que nos dice la verdad. La misma ciencia que está de rodillas pidiendo disculpas porque nos vendieron un universo que era un mito. Eso no hizo que no funcione. Acá de lo que se trata es de elegir el mito más eficaz para lo que yo quiero lograr en mi realidad. Y olvidarme de que alguno de esos mitos es verdad y otro es mentira. Porque todo mito genera la realidad que puso como semilla. Cuando uno adquiere esa libertad, entiende que está jugando con ¿qué fuerzas? ¿Con las propias o con las del otro? Claro, con las dos. ¿Por qué? Porque yo elijo trabajar con este mito, que es el con el que trabaja el otro. La cultura, cierta porción de la cultura trabaja con este mito. ¿Me sirve para lo que yo quiero? Pues bien, tomo ese mito. Entonces, si la ciencia me dice, tu enfermedad es incurable, es un mito. Me voy a otro mito donde me dicen, con ese mito, tu enfermedad es curable. Es más, no es enfermedad, es un maestro. ¡Ah, la mierda! Y yo lo traté tan mal, le di un bombardeo químico. Mirá lo que hago con el maestro. Me la pasé con maestro, que me saque el cáncer, el maestro del cáncer.
Vas a otra cultura y te dicen, en un cambio de mito, tienes un maestro. Por eso estás buscando un maestro, porque no lo encontraste. ¿Por qué? Porque precisamente estás buscando afuera. Y te llevan a una concepción de otro mito, donde una vez que aprendiste lo que ese maestro te tiene que enseñar, como todo maestro está muy ansioso de que sigas tu camino. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿qué es una enfermedad que me tengo que destrozar con quimioterapia o un maestro? Mira, si con quimioterapia te la destrozan y la quieres destrozar, usa ese mito. Pero si lo quieres destrozar y la quimioterapia te dice que no, o te trae peores problemas que soluciones, ¿por qué no cambias de mito en lugar de adaptarte a la realidad de que la quimioterapia no podrá curártelo? Cambia quimioterapia y cáncer por pobreza y economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que hacer la pregunta. ¿Te está interesando el tema? Sí. No pregunto solo si lo estás entendiendo, te pregunto si te está interesando. Sí. ¿Sí? Porque de verdad ahora viene la parte más, digámoslo así, ya empiezan las fichas de dominó. Pusimos todas y si ahora, tic, empieza todo a ser una lógica muy encadenada a lo que hayamos puesto como semilla. Y yo trato de poner una semilla interesante para darte argumentos de que, mira, considera esta semilla. A la larga demuestra eficacia, no demuestra ser verdadera, porque ninguna lo es, pero demuestra eficacia. Demuestra que, por ejemplo, nos dijo muchos años antes que venía una crisis económica donde las semillas del paradigma que nos informa nos decía la economía anda bien, la economía anda bien, la economía anda bien. Y las profecías decían, se viene una debacle como poco. Y lo digo aquí de frente a gente a la que se lo dije en el 2005, en el 2003, en el 2007, mucho antes de que explote la burbuja. ¿Qué significa esto? Significa que estamos ante la pregunta fundamental del ser humano. ¿Cuál? ¿Por qué es tan difícil cambiar la realidad? Porque lo que hay que cambiar es la mente. ¿Y por qué es tan difícil cambiar la mente? Pues porque yo no la domino. No es mi mente, es la del otro. ¿Qué hago entonces? ¿A matar al otro? No. ¿Qué hago? Elijo al otro del que quiero que mi mente se informe. ¡A la puta! Se podía. Si yo informo a mi mente con mitos distintos, yo elijo desde ese mito, entonces ¿qué sucede? Desde ese mito empiezo a armar realidades que con los otros mitos no. Ahora esto no quiere decir descartar a los otros mitos. Esto quiere decir, toma el mito que te sirve para lo que tú quieres lograr. Pero ¿qué sucede entonces? Dentro tuyo se produce inmediatamente una profunda división donde el otro en ti dice, este es el mito. No, este otro es el mito. El mago se alimenta de eso, que es lo que a partir del 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 en cada pueblo, va a ser absolutamente incrementado. ¿Qué? Lo que se alimenta de dos fuerzas al mismo tiempo. Te ruego que ahora no te distraigas, antes también. Pero ocurre que estamos llegando al broche de oro de la primera parte, para que de ahí en más podamos seguir tirando trenzas, cuerdas durante el día, pero trenzarlas perfectamente y que te lleves todo armado. Por favor, entiende de qué estamos hablando. Va a haber una constelación que empieza a asomar otra vez ante nosotros en esa fecha, a esa hora. Todos los mitos nos informan lo mismo. Debe ser útil. Ok. Debe ser útil, lo podremos usar para algo, sí. ¿Qué nos informan? Mitos milenarios de distintas culturas y el más actual de todos, la ciencia, nos dicen lo mismo. 22 de diciembre del 2012, a las 11:11, nuestro sistema planetario retorna a un punto del que no tiene información desde hace 25.625 años. ¿Cuál? Por primera vez vuelve a estar de cara al centro del universo. Oh, y a mí que me enfrega. Te tendría que enfregar, y mucho. ¿Por qué? Porque de ese centro del universo viene información diferente. Dijimos que la información que era aquello que es de lo que está constituido el universo, no es lo que está diciendo la cuántica. Al final, lo que hay en la base de la base de la base es información. ¿Qué quiere decir esa cosa que la lees en 10.000 libros de cuántica y nunca hacen? Lo que estamos viendo, que lo que le informas que suceda va a suceder a partir de ahí en reacción de cadena a eso a lo cual se lo estás informando y generará realidad. Eso significa. Lo interesante es que la cuántica es la que lo dice ahora. Y ante la cuántica nosotros creemos que estamos ante la verdad. Ok, aprovechémoslo. Bien. 22 de diciembre del 2012. Al estar otra vez en ese punto que sale del cono de sombras, estaremos ante lo que los mayas llamaban Hunab-Ku, la NASA llama Pléyades y la estrella central de las Pléyades es el Alcione. Ok, Hunab-Ku, dicen los mayas de una manera mucho más poética,
habla todos los días con su gran amigo menor, que es el Kinichahau. ¿Quién es el Kinichahau? Nuestro grandioso, amiguísimo Sol. A ver si entienden que fácilmente lo que está diciendo es lo que dice la NASA, que nuestro Sol se alimenta de otro Sol. Ese Sol le manda energía a nuestro Sol. Exactamente, ¿eh? Exacto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nuestro Sol depende de lo que pase en ese otro Sol. ¿Y qué pasaría si de pronto nuestro Sol, viste, la Tierra, cuando está más cerca del Sol recibe información mayor que cuando está más lejos del Sol? Nuestro Sol se va a acercar a su gran abuelo, a Hunabku, a Alcione. Eso quiere decir van a tener una comunicación más directa, mejor. ¿Y de qué lo informa Hunabku a Kinichahau? De que está podrido, de que la gente de acá se crea que la realidad es externa. Esta es una manera poética, que es como lo dicen el Chilambalam en los mayas. Que lo que le va a hacer es que el humano le va a enseñar a que el humano tome conciencia de que la realidad la genera el humano. La física, ¿eso cómo lo llama? Nos va a invadir de la sustancia que es la generadora del universo. Si yo hubiera logrado que te interese el tema, ahora te tendría que interesar mucho cuál es esa sustancia. Eso mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo que es, básicamente, mira, del Sol va a venir algo que está directamente relacionado con lo que nos hace más creadores o menos creadores. ¿Esto quién lo dice? ¿Los brutos de los indios? No, los brutos de la NASA. ¿Qué dice la NASA? Mira, nuestro Sol se va a alimentar de algo que sucede en otro Sol y que va a tener convulsiones solares muy fuertes, pero que para colmo coinciden, escucha qué interesante, con un momento de superconvulsión solar de ese Sol del centro de la galaxia, por lo tanto del nuestro también, porque este se alimenta de ese. ¿Está todo claro? ¿Vamos bien? Pero encima, ese Sol, que ahora va a tener un momento de superconvulsión, no nos vamos a poder proteger de su efecto. ¿Por qué? Porque no es que estamos en el cono de sombra, por detrás, lejos, sino que nos volvimos a acercar, como si pasó del invierno al verano, pasó de la noche al día. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuál es ese elemento? El elemento central de la creación del universo. A ver, pasémoslo en limpio. En cosmología maya, Hunabku va a hablar con su nieto Kinichahau y le va a decir que nos tiene que informar a los humanos de que la terminemos con esto de que creamos que la realidad es externa. ¿Así? Ok, eso es de los brutos mayas. Los brutos NASA, ¿qué nos dicen? Los de la nazis, perdón. Hay que creerle. Ok. Los NASA, entonces nos dicen que, no, esa no es la verdad, brutos. La verdad es que, la verdad es que el Sol va a estar invadido de plasma. Ah, qué distinto, ahora sí. ¿Y el plasma qué nos dijeron que es? El elemento creador del universo. Ah, no, tiene razón. ¿Tata? ¿Cómo te hacen los malos llamanes? ¿Usted se lo cree? Es muy divertido. Así que, escúchame, para mí fueron 30 años de viaje, ¿viste? Cada una de estas boludeces me salía $10.000, $20.000. Yo te lo traigo todo junto acá, por lo menos divertite por eso. O sea, venir acá a que vos te rías de cómo se reían de mí, para lo cual yo pagaba $10.000. Bueno, ahora bien. Entonces los de la NASA nos dicen que va a haber más plasma. Y plasma, como bien lo sabes, es un verbo. El verbo plasmar. ¿Por qué el plasma se llama plasma? Porque plasma. Se lo digo a todos mis hijos de 5 años y... entiendo. No me podés no entender vos. Ya está, yo entendí, por supuesto que yo entendí. Ahora que estoy informado de que un nene de 5 años lo entiende, yo entonces la realidad lo entiendo. Bien. ¿Por qué el plasma se llama plasma? Pues porque casualmente tiene la concepción de generar realidades. ¿Por qué? Porque antes de cualquier creación hay un estado anterior a que sea creado. Gracias, yo pagué para que me digan eso, por Dios. Antes de que algo sea creado, no está creado. Ok, cuando no está creado, ¿qué quiere decir? No hay substancia, no hay res, la otra parte de realidad. Así terminaba el video. Si están ahí todavía, se acordarán que Revis
y res son las dos etimologías. Mente busca sustancia, revis, mente busca res, sustancia. Está lindo, no me digan que no, está lindo. Bueno, entonces, el tema es, entre yo y la sustancia, ¿qué hay? Plasma. Cataplasma. Digo, acá en Cataluña, esto es un cataplasma en el sentido de que, de verdad, te tiene que producir cierto estado extraño. ¿Por qué digo esto? El plasma en Barcelona va a ser el cataplasma. Me enteré que es el único lugar del mundo donde Batman a la Gatúbela la llamaban Catwoman, por el catalán. Es increíble. Con el cat, así, con esos juegos hace que con palabras meten... Bueno, después se los explico. Seguimos. Lo que quiero que entiendan que es, entre res y revis, al revés, entre revis y res, entre los dos estados primarios de lo que vas a llamar después realidad, hasta ahora me ocupé de hablar de res. Ahora vamos a hablar de revis. Pero en realidad el revis es el hijo bobo. La sustancia con la que se hacen los billetes para que venga tu billete. La sustancia con la que se hace su tumor para que tu tumor se vaya. La sustancia con la que se hace tu marido para que venga o se vaya. Es el hijo bobo, no tu marido, la sustancia de la cuestión. ¿Y eso qué significa? Significa algo muy serio. Si entre la sustancia y yo, o sea, si entre la res y la revis, yo lograra conectarme, tengo el teléfono de lo que me junta con la sustancia y le informo de lo que yo quiero, cuando llega sustancia, listo, ya le di órdenes de altos mandos. Precisamente ese es el truco genial del plasma. Te invadirá la sustancia que informa a la sustancia, la presubstancia. A ver, el plasma normalmente se lo malnombra el cuarto estado de la materia. ¿Por qué? Porque no es sólido, no es líquido y no es gaseoso. Una manera en que en el laboratorio se obtiene plasma, creo que esto acá no lo llegamos a decir en ninguna de las charlas anteriores, siempre que termina el curso me acuerdo, no les dije, creo que acá no lo llegamos a decir realmente. A ver, fácil, mira, tú toma cualquier elemento, ¿no? Y entonces puedes transformarlo en otro estado, si le agregas, ¿qué? Energía. Por ejemplo, yo tomo esto, le agrego calor y a un sólido lo transformo en líquido. Se transforma en líquido, ¿me entiendes? Lo puedo transformar en gaseoso, en líquido, por agregarle energía. ¿Vamos bien? Si yo a un elemento le doy mucha energía, le doy calor, lo empiezo a derretir. Era un sólido, ahora es un... Ok. Si yo le sigo dando energía al líquido, ¿qué hago? Lo evaporo, lo transformo en gaseoso. Y si yo le sigo dando energía al gas, si yo logro encerrar el gas en una campana de Gauss y lo mantengo ahí adentro, en una campana, en una jaula de gas, ok, y le sigo dando energía, le sigo dando calor, ¿sabes lo que hace? Se transforma en plasma. Ahí está. Bienvenido. Ese es todo el tema. ¿Qué quiere decir? ¿Ves? Más degradado, más degradado, más degradado, pero en realidad lo que hizo fue el contrario. O sea, en alquimia hay dos sentidos. Degradación, nobilización. Degradación es de sutil a denso. Se degrada la materia. Se hace más noble cuando lo llevas de denso a sutil. Esto que acabamos de hacer es nobilizar la materia, hacerla más noble. ¿Vamos bien? Hacerla más noble significa llevarla a un estado cada vez más sutil. Me la he pasado por todas las vías durante años tratando de que entiendas que lo sutil es más poderoso que lo denso. Acá hay otra forma de entenderlo. El estado primario del que dependen todos los demás es el plasma. Y el plasma es el más... ¿Entendiste? No te olvides que sutil viene del griego y significa penetra, penetrante. ¡Ah, mierda! Eso sí que es una clave del universo. Eso es grandioso. Todo aquello a lo que no puedes penetrar en tu vida, un resultado al que no logras entrar, sutilízalo. Aprende a llevarlo a un estado más sutil. ¿Por qué? No logras entrar porque lo estás queriendo hacer desde un estado muy denso. Desde un estado más sutil entra. Ah, eso era todo. Ahora viene la otra pregunta. Pero no sé cómo. Ok, malas noticias. 2 puntos. Toda la reunión de hoy vamos a ver de qué nos informan los mapas y los manuales de la historia de la humanidad para utilizar ese plasma que ahora nos va a invadir. Tendría que darte un poco de alegría, Lara. Ya nos vamos al bañito, ya viene el alto. Yo quiero que, por favor, esto quede bien claro. Desde el 22 de diciembre del 2012 nos invadirá más plasma.
Plasma, plasma, plasma. En otros seminarios me he pasado todo el seminario hablando de las características del plasma. Lo importante del plasma es que es una característica base. ¿Cuál es? ¿El plasma qué es? ¿Sólido? No. ¿Qué es? ¿Líquido? No. ¿Qué es? ¿Gaseoso? No. ¿Es algo que está? Piensa. Entre los otros estados. Dialécticas. ¿De qué estuvimos hablando? Tu mente está entre lo que vos querés y lo que otro mete como paradigma. Tu mente es efectivamente un gran agente dialéctico del universo. Tanto es así que las enseñanzas más elevadas, como decíamos antes, de la India, la Ashtaravarka, por ejemplo, que se conoció ahora hace poco, es otro escrito que se agrega a el Vivekachudamani, que es la no dualidad por excelencia. ¿Qué es? Hablando en castellano. Lo más elevado del hinduismo, literalmente, lo más elevado del hinduismo es qué hago con mi mente dual. Esos textos que nombro, ¿me entienden? Son para enseñarte qué hago con mi mente dual. Nos vamos al taoísmo. Lo más elevado del taoísmo, ¿qué es? Wei y wu-wei, acción y no acción. ¿Qué hago yo que estoy siempre entre lo hago o no lo hago, entre wei y wu-wei? Entre ¿debo o no debo? ¿Quiero pero no puedo? ¿Tengo pero no debo? ¿Voy pero no voy? ¿Deseo pero amo? La amo a mi esposa, pero qué cola que tiene. Entender eso es entender la nueva era. ¿Qué es? Tú estás entre dos estados continuamente y ahora nos invadirá un elemento que armónicamente se acomoda bárbaro entre dos estados. Chau, condenados. ¿Qué quiere decir? Algo muy concreto. Yo trato de hacértelo un poco más simpático, si me sale, qué sé yo, pero quiero que te quede al mismo tiempo suficientemente clara la información. El plasma se maneja entre dialécticas. ¿Y la nueva era qué es? La nueva era es la conciliación de una dialéctica que el humano hasta ahora nunca pudo conciliar en su vida. Decime la dialéctica entre el otro y yo, afuera y adentro. Estamos en nuestra expresión más reducida del problema y estamos en nuestra expresión más grande de las consecuencias de ese problema. Tenemos 4 paradigmas que nos han querido convencer a costa de nuestra propia muerte, si hace falta, que la realidad no la generamos nosotros, sino que la generan ellos. El cambio de era, ¿qué es? Que caigan del lugar de paradigma. No confundan con se acaba la ciencia, se acaba la economía, se acaba la política, se acaba la religión. Se acaba el estatuto de paradigma. ¿Qué quiere decir? No te van a poder decir qué es realidad y qué no es realidad. La realidad la vas a tener que constituir vos. Pero resulta que cuando vos querés constituir la realidad, hay un otro en vos que te dice, don paradigma, y se le ocurre, saque la mano de ahí. Saque la mano de ahí. No se puede, no existe, está mal. Alguna cuestión por la cual te va a decir no. Bien, si algo te quedó de toda esta primera introducción hoy, es que el truco está en que el mago no trata de anular a la otra vertiente y tampoco trata de tomar partido por una sola, sino que lo que hace que es, utiliza ambas. Eso es un arte que es el arte de la nueva era. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjamelo argumentártelo, por favor. Porque la nueva era consiste en que la magia y la ciencia, ¿cuál es verdad? La unión de ambas. Magia, hemisferio derecho, ciencia, hemisferio izquierdo, tendré que trabajar con mi mente sincronizada. Esa mente sincronizada, el humano no la sabe hacer. Y los maestros que nos dejaron las mejores enseñanzas al respecto son los que mejor lograron utilizar un poco más sincronizada esa mente, que trabaja sincronizada. ¿Qué quiere decir? Trabaja entre dos estados, un estado poético y un estado analítico, un estado despierto, un estado dormido. Pues bien, ahí es donde transcurre la magia, en el mundo de los sueños, en el mundo de las palabras con las que yo armo poética, pero que yo no sabía que generaban realidades. En el mundo en el cual están las dualidades, es en el mundo en el cual se han movido todos los iniciados. Entre los sistemas de castas estaba Buda, Cristo, entre lo romano y lo judío, diciéndoles no se anulen mutuamente, páguenle al César lo que es del César. ¿Ves? No, revolución, a tachar al otro, la culpa es de los romanos, tachemos a los romanos. No, pero tampoco les decía, no podemos vivir como romanos, tenemos que vivir como judíos. Es lo que les decía, no se puede ser fiel a Dios, a dos dioses. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Ven? Lo mismo que decía
Siddhartha Gautama en la India, ¿cómo que no lo voy a tocar porque es de otra casta? Hay que conciliar las castas. Uno dice, qué lindo, qué mensaje de amor y de paz. No, no es de paz y de amor, es de eficacia. Es de eficacia. Que cada vez que tú quieras hacer algo, en ti se generará una fuerza opuesta dentro tuyo que te va a decir, no se puede. Eso que te dice no se puede, lo tendrás que aprender a usar. ¿Por qué? Porque si tú quieres moverte hacia una de las dos fuerzas e ignorar la otra, estás anticorriente plasmática del universo. Mirá que término tan New Age. Nos invadirá una tormenta de plasma. Así, ¿viste? Uno escucha hablar de estas cosas en la New Age y dice, me tienen harto, no saben de qué hablan. Pero claro, son los términos correctos porque es de lo que hablan la nueva era. Pero no alcanza con hacer de eso la estupidez de la New Age. Precisamente ahí lo que hay es un desafío al funcionamiento de un paradigma que lleva, si te remitís a la historia del origen de la rebelión de Lucifer, volvemos a hacer un círculo y llegamos a la primera parte, 25.625 años, intentando algún machito que lo resuelva, algún muchachito que lo resuelva, alguna parte de humanidad que empiece a conciliar dialécticas y que se dé por enterado que lo que hacemos los humanos, que cada vez que queremos hacer algo viene otro bando y nos dice no, y creemos que la solución es que un bando convenza, que venza al otro, que lo venza al otro con argumentos, que lo venza al otro con bombas, que lo venza al otro con lo que sea, que esa es la solución aparece como una integración de ¡ay, qué lindo! Pero resulta que lo que la historia de la humanidad nos viene mostrando es que jamás se pudo lograr. La pregunta es ¿por qué? Bien, ultimito epílogo antes del alto, ¿sí? No te pierdas. Después del alto, así, heroicos. Escuchen bien, lo interesante que es que ahora viene una invasión de plasma que cada minuto te va a invadir más. Va a invadir. La constelación que se formó, como lo viste, la constelación que se forma el 22 de diciembre del 2012 tiene una forma determinada. ¿Qué forma? La misma que el plasma forma en laboratorio. Esa extrañísima forma de la que vamos a hablar después del alto. Pero también la atmósfera se va a llenar de plasma. Y esa forma que toma el plasma en la constelación y en la atmósfera es el mapa de cómo funciona adentro nuestro cerebro. Continuamente, cuando tú quieres hacer algo, sale una fuerza para el 8 lau. Hoy es nada más parecido a la constelación que vimos. Esa constelación tiene una forma y esa forma es clave en la historia de la humanidad. La nueva era tiene que aprender a usar la fuerza que divide cuando tú quieres hacer algo. ¿Entiendes que por eso el Vivekachudamani, del que antes termina en neti es la solución? ¿Cuál? Ni renuncies a lo que quieres, ni para hacer lo que quieres tienes que vencer al otro. ¿Y entonces qué hago? Nueva era. La gran pregunta es, ¿en qué consiste y cómo lo hago para aprender a usar las otras fuerzas? El mago nunca trabaja con la fuerza, el mago trabaja con la contrafuerza. Ahora sí. Si yo lo hubiera sabido. ¿Por qué no me habían informado? Ok, dame después del alto y te informaré. ¿Qué aprenderás? Aprenderás a trabajar con la contrafuerza. ¿Por qué? ¿Por contrera nomás? No, porque al trabajar con la contrafuerza para lo que tú quieres, ¿con qué estás trabajando? Con las dos fuerzas. Entonces, ¿qué ocurre? ¡Pluc! El plasma y tú sintonizan. Y si el plasma y tú sintonizan, todo lo que viene después, que va a ser materia sólido gaseoso, ya está informado del uso que le tiene que dar a la contrafuerza. Esa contrafuerza y tú comienzan a trabajar juntos, generas realidad. No lo haces, ¿qué sucede entonces? La contrafuerza que dijimos, la fuerza contraria, de la que no eres consciente, ¿qué era? ¿Más fuerte o más débil? Imaginen el modelo terminado. Cuanto más plasma, más se va a plasmar lo que menos queremos. ¡Ay, mierda! Todas las profecías nos dicen que hay dos líneas. El Chilambalán, el Apocalipsis, las dos líneas de los Hopi, una línea catastrófica y una línea hermosa. Pero la catastrófica va a tener más cantidad de gente. ¿Por qué? Porque precisamente en vos es más posible que el plasma utilice
lo que viene ocurriendo en vos hasta ahora, que como vos o renunciás a una de las dos, lo cual significa, la dejás en el inconsciente, no es posible quitarla, esa sigue creciendo sola y es la que va a terminar teniendo más fuerza. Y ahora el plasma, ¿qué va a hacer? Te va a dar más poder creador. Entonces te va a dar más poder creador ¿para qué? Primero y principal, para lo que no quieres que ocurra. No puede ser. Ah, no, mira un diario, hermano. ¿Qué está ocurriendo cuanto más nos... Ya están llegando los primeros destellos de plasma. ¿Qué está ocurriendo? ¿Más lo que la humanidad quería que ocurra? Todo lo contrario. Más tsunami, más destrucción, más muerte. Y ahora el tsunami cae en el lugar donde hay reactor nuclear. Queremos resolver con inyecciones de economía y cada vez es peor. Queremos generar vacunas, nos enfermamos cada vez más. La humanidad nunca estuvo tan enferma. Nunca tuvimos una humanidad, hablo en porcentajes, no en cantidades. O sea, la humanidad nunca tuvo un porcentaje de gente tan enfermo como ahora, que queríamos remedios, nunca estamos tan enfermos como ahora. Alzheimer en chicos de 14 años ya tenemos. Hemos logrado superar a nuestros antepasados. Lo digo casi con humor y no me sale. Son tragedias, una y otra. ¿Qué quiere decir? Mira, hermano, si el plasma te va a dar más poder creativo, cuidado de a qué paradigma adhieres, porque estos paradigmas que nos están llevando a que la humanidad esté con las peores crisis económicas en mucho tiempo, con las peores crisis de epidemias en mucho tiempo, con un planeta más seco que nunca. Le dieron 200 años a los cojis y dejaron hecho un jardín donde había desierto. No es una metáfora, es verdad. Donde había desierto, los cojis, cultura iniciática, terminaron siendo jardines. Le dieron 2500 años a los mayas, península de Yucatán, es mucho mejor después que antes de los mayas. A nosotros nos dieron 300 años. Hace 300 años que la ciencia la tenemos. ¿Cómo está el planeta? A punto de ir chatarra espacial, no alcanza con destruir el nuestro. Ok, ese mismo poder creativo de lo peor lo tenemos nosotros y también tenemos el otro poder, dos líneas proféticas. ¿Existe una posibilidad de tomar el otro camino? Sí, aprendiendo a usar ambas líneas. Y eso nunca funcionó en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Y ahora sí juro por mi honor, vamos al alto. ¿Por qué? Porque no se puede hacer afuera si no se hace adentro. Y la buena noticia, 2 puntos, la mejor en este caso, es que conocemos los mapas que nos han dejado, conocemos los manuales y también los hemos podido interpretar y estamos aquí para que los usemos. Bueno. Hagamos un altito chiquito, ahora sí. Lo digo en todo el mundo y cada vez que lo digo me emociono. Vamos a ver cuál de todos los mapas vamos a usar, de todos los mapas que nos dejaron, y por qué ese, porque es el que mejor explica el funcionamiento del plasma. Nos han dicho que hay mapas especiales. ¿Quiénes, por qué y cuándo lo escribieron? Te lo cuento después del alto. Hacemos un alto cortito ahora, es la 1:15. Podemos seguir y 45, después más tarde almorzamos. En las culturas iniciáticas se almuerza justo a la hora que hoy vamos a almorzar acá. Gracias, hasta luego.